¿Sabía usted que la mayoría de las personas emigran bajo el fruto de la desesperación, sin planificación alguna, y a veces arrastran a sus hijos en esta aventura, haciéndoles creer que se trata de un viaje vacacional con retorno al territorio nacional, y resulta que fijan su residencia fuera del país? De este tema vamos a conversar el día de hoy, tomando en cuenta el inicio del ciclo de conferencias que la revista Magistra ha preparado a través de su canal YouTube. Te habla Helio Requena, abogado de familia. El título que se le da a esta disertación es La migración responsable de niños, niñas y adolescentes. Para ello, debemos ubicarnos en el contexto constitucional. El artículo 50 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la movilidad, el derecho al libre tránsito, la posibilidad cierta de que usted pueda residenciarse fuera del país y también retornar nuevamente al territorio nacional. Y hablando de niños, el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que por cierto, este año celebraremos su 31º aniversario, plantea de la misma manera que la Constitución la garantía de esa movilidad en los niños, es decir, la posibilidad de que el niño pueda trasladarse fuera del país y sobre todo cuando los progenitores se encuentran residenciados en el exterior. Y además garantiza el retorno al país de origen. Pero además obliga a los Estados partes a que esa garantía sea efectiva sin ningún tipo de discriminación. Además, nuestra legislación interna, como lo es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 39 ratifica lo que hemos señalado, es decir, el derecho a la movilidad de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que podemos, como primera conclusión, señalar que la migración es un derecho garantizado constitucionalmente, es un derecho humano. Migrar es un derecho humano. Pero a su vez, la misma Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 11, señala la garantía de protección para evitar el traslado ilícito de niños, niñas y adolescentes y la retención indebida de estos en el exterior. Es decir, que la migración gravita entre la garantía de ese derecho y la protección para evitar los traslados ilícitos. Y en consecuencia, la única forma de que esa migración tenga un equilibrio entre ese derecho y esa protección es que esa migración se haga de forma responsable. Es decir, que se haga de manera planificada. Y para ello es necesario revisar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmada en el año 2018, en el que Venezuela tuvo una participación activa. 164 países firmaron este pacto. No se trata de un convenio internacional, se trata de un acuerdo político, un acuerdo que garantiza el respeto del derecho o de todos los derechos de los migrantes. Es una garantía del derecho humano del migrante, incluido obviamente los niños, niñas y adolescentes migrantes. Ahora bien, fíjense, una vez que nosotros podamos revisar ese pacto y habiendo establecido el contexto constitucional de la Convención y de la propia Ley Orgánica, nosotros pudiéramos preguntarnos cómo podemos planificar, cuál sería el catálogo de cosas que debo revisar, que debo chequear. En primer lugar, usted podrá tener un pensamiento y decir, bueno, yo quiero
irme fuera del país. Pero tengo hijos menores de edad. Tengo hijos que todavía son niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomar esa decisión? Bueno, usted puede pensar en el país que usted desee, pero usted tiene que revisar, por decir, un catálogo mínimo, el idioma del país. Si en ese país requieren visa, ¿cuál será el clima de ese país? ¿Cuál es la topografía? ¿Cuáles son sus culturas? ¿Cuál es su idiosincrasia? ¿Cuál es la moneda oficial? ¿Qué oportunidades tengo en ese país? Oportunidades laborales. ¿Qué me pudiera ocurrir en ese país? Índice delictivo en ese país. Es decir, todo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Esa es una pregunta básica. A veces siempre aparece un supuesto amigo o amiga. Vente, que yo te doy albergue aquí, te doy acogida en mi hogar. Bueno, no crean mucho en eso. A los 3 días que usted está allá, ya empieza a oler mal, porque requiere ingresos. Las personas requieren que usted esté allá, pero tiene que aportar económicamente para la manutención de ese hogar, para mantener ese hogar, impuestos, etcétera, una serie de cosas. Fíjense que este catálogo es simplemente un catálogo enunciativo, porque yo creo que me quedo corto. Es decir, no es taxativo, no es que usted va a revisar esto. Por ejemplo, hay un tema acerca de la documentación que requiero. Por ejemplo, si usted tiene títulos universitarios, usted debería de certificar esos títulos, apostillarlos para que tenga valor allá. Las actas de nacimiento de sus hijos, para que tengan valor allá. El acta de matrimonio, para que tenga valor allá. Es decir, toda una serie de cosas que usted tiene que anotar y reseñar una por una. ¿Correcto? Es muy importante esa planificación. Pero además, también es importante tomar en cuenta una terminología, que es la terminología relacionada con la migración. En términos generales, migración es el desplazamiento humano, ¿sí? Pero cuando usted sale de este territorio, nosotros lo consideramos emigrante porque se está yendo hacia otras latitudes. Pero donde lo van a recibir, usted es un inmigrante. Es decir, si vinieran personas a ingresar a nuestro país con el objeto de asentarse, de residenciarse, estamos en presencia de la inmigración. En cambio, si usted, que está residenciado en nuestro país, un connacional, su deseo es asentarse fuera del país, desde el punto de vista nuestro, usted es un emigrante. Ahora, después de pensar todo eso, debemos tomar en cuenta que usted, padre, madre, son los responsables de la crianza de esos niños. Es decir, usted es titular de una figura jurídica denominada patria potestad, que no es más que el conjunto de deberes y derechos que usted como progenitor tiene respecto de sus hijos menores de edad y que comporta los cuidados, el desarrollo integral, la educación. Y básicamente tiene 3 componentes, que es la responsabilidad de crianza y custodia, la representación y la administración de sus bienes. Pero hay un punto importante que lo he querido dejar aquí para exponerlo, que es la opinión del niño. ¿Cuándo le va a preguntar al niño? ¿Cuándo va a examinar la opinión de sus hijos? Si ellos quieren emigrar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O no es necesario escuchar activamente su opinión? Esa decisión que usted va a tomar como padre debe estar involucrado el interés superior de sus hijos.
y obviamente el derecho que tienen esos niños de dar su opinión sobre un aspecto fundamental de su proyecto de vida, nada más y nada menos del desarraigo de nuestro país a llevarlo a un país desconocido. Además, es muy importante la posibilidad de la preparación paulatina, programada de ese niño en esa transición no es una simple mudanza de un lugar a otro aquí internamente en Venezuela. Es otro país, otra cultura. En consecuencia, es muy importante. Lo ideal sería que usted viajara varias veces y fuera planificando el asunto de emigrar y que el niño vaya conociendo el país y luego se toma la decisión, siempre tomando en consideración la opinión. Fíjense que es muy importante tomar en cuenta la opinión del niño, porque no se trata de oírlo nada más, de escucharlo activamente. Son 3 elementos básicos. Uno es darle la posibilidad cierta de opinar, porque es su derecho. Pero en segundo lugar, es escucharlo activamente, es prestarle atención a esa opinión y luego tomarla en cuenta. Tomarla en cuenta no significa que vamos a hacer lo que el niño haya opinado, obviamente que no, pero yo creo que el niño, vamos a decir, se merece una explicación por la cual se va a emigrar. Es decir, después de oírle su opinión, debe sentarse con el niño y explicarle por qué se tomó esa determinación. Muy importante, porque a veces los padres creen que el interés superior solamente debe ubicarlo, debe determinarlo, debe evaluarlo las autoridades administrativas y judiciales, y que al padre y la madre no le corresponde estar buscando cuál es el interés superior de sus hijos. Pues le diré que no es así. El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece de manera categórica que la mayor preocupación o la preocupación fundamental del padre y de la madre es el interés superior del niño. Es decir, que usted también tiene la obligación de evaluar con unos criterios dónde está ese interés superior para poder determinarlo. Es decir, que el interés superior también sí le compete a usted como padre o como madre determinarlo. Ahora bien, las hipótesis en este caso que vamos a examinar son 5 hipótesis. Es decir, pudieran existir muchísimas más, pero vamos a revisar estas cosas que pueden suceder. En primer lugar, que se marche fuera del país uno de los progenitores, puede ser la madre o el padre, y deja en el país a sus hijos. Aquí pudieran existir 2 variantes: que esos niños tengan padre en el país o que no lo tengan. Posible que aún teniéndolo, ese padre, ese progenitor, no esté presente en el proyecto de vida de sus hijos. Y es posible que sí esté presente. Es posible que no exista el progenitor. No existe por 2 cosas. Una, porque haya fallecido, y otra, porque esté determinada la filiación única y exclusivamente respecto del progenitor que se marcha. En el primer supuesto, es decir, en la primera variante que hemos señalado, que existe ese progenitor y que ese progenitor sea un progenitor responsable, que esté presente en la vida del niño, lo conveniente es que antes de que ese progenitor se marche y deje a sus hijos con el progenitor responsable, se haga un acuerdo del ejercicio unilateral de patria potestad y se lleve ante el tribunal de protección, al tribunal competente, en este caso al tribunal de la residencia del niño, y se solicite su homologación. ¿Cuál es el objeto? Que el padre que queda con los niños tenga
ese documento, esa decisión judicial homologatoria que le permite a él el ejercicio pleno de la patria potestad. Es decir, esos tres atributos que hemos señalado: responsabilidad de crianza y custodia, la representación y la administración. Pareciera que no es importante, pero fíjense, por ejemplo, si ese niño, ni Dios lo quiera, quisiera o pudiera o estar inmerso en una situación de que requiera una intervención quirúrgica, tendrían que ser los dos progenitores que den la autorización. En este caso, la persona con esa sentencia homologatoria que le otorga plenitud en la patria potestad puede autorizarlo él solo sin requerir la autorización del padre migrante. En los otros casos que hemos señalado en esta misma hipótesis, es decir, que no existe el progenitor porque haya fallecido o porque esté determinada la filiación únicamente respecto del progenitor que se marchó, o que no esté presente en la vida del niño, siempre aparece una abuela, hay que dejárselo a alguien. Siempre está un familiar. Lo conveniente en este caso, a quien se le va a dejar el niño para los cuidados de este y protección, no de hecho, sino que hay que procurar que un tribunal de protección decrete por lo menos una medida preventiva de custodia. Esa medida preventiva de custodia coadyuva al estatus jurídico de ese niño, porque va a tener a alguien que va a ejercer esa custodia, que pudiera ser este familiar que hemos señalado. La segunda hipótesis, estaríamos en presencia cuando emigran ambos progenitores, dejando a sus hijos en el territorio nacional. En esta hipótesis, obviamente que siempre va a aparecer el pariente, el familiar, que se va a quedar cuidando a los niños. En esta situación debe también plantearse la posibilidad de que se le otorgue una medida preventiva de custodia para ese familiar pueda ejercer esa custodia respecto de esos niños que se quedaron bajo sus cuidados. Hay una tercera hipótesis, que es cuando uno de los progenitores se marcha con los hijos, dejando al otro progenitor en el país. En esta circunstancia también es necesario que se llegue a un acuerdo del ejercicio unilateral de la patria potestad y se solicite su homologación ante el Tribunal de Protección competente. ¿Para qué? Para que la persona que se va a llevar a los niños, ese progenitor, tenga ese documento, esa sentencia definitivamente firme, además de apostillarla para que tenga valor en el país donde se van a asentar con sus hijos. Es decir, va a tener plenamente la patria potestad, esos tres atributos que hemos señalado: responsabilidad de crianza y custodia, representación y administración de los bienes. El cuarto o la cuarta hipótesis es cuando se van todos, es decir, ambos padres y los hijos. Y pareciera que en esta hipótesis no ocurre nada, pero sí ocurre, porque es que esos niños están vinculados a parientes, abuelas, tías, primos, etcétera, que están vinculados, que han tenido una vida con ellos. Entonces, en ese caso, también sería conveniente que se establezca un acuerdo de convivencia familiar internacional extendida para que puedan tener contacto directo, personal, por todas las vías electrónicas, o visitar al niño fuera del país, o que los niños retornen para tener ese contacto necesario. Y la quinta hipótesis es cuando los niños emigran solos. Por lo general es que algún familiar que está residenciado fuera del país lo está esperando para, pues, protegerlos, para cuidarlos, etc. Pero no puede ser un cuidado de hecho, no puede ser una custodia de hecho, de palabra. Tiene entonces la necesidad de que en Venezuela se le otorgue una medida de protección, una medida cautelar, una medida preventiva de custodia para que ese familiar pueda ejercer esa custodia fuera del país. Obviamente, en este caso, debidamente apostillada.
Con estas tres hipótesis podemos concluir esta disertación señalando tres cosas importantes. Vimos el contexto constitucional, el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra ley orgánica para la protección. Observamos que esa migración de los niños, niñas y adolescentes está entre un derecho garantizado y una protección para evitar los traslados ilícitos. Y que la única manera para que esa migración sea equilibrada con respecto a esos dos aspectos es que esa migración sea responsable, sea planificada, sea segura, sea ordenada, sea regular. En consideración a ello, es sumamente importante revisar o elaborar un catálogo de cosas para la toma de decisiones, de todos esos aspectos que hemos señalado. Y sobre todo recordar el interés superior del niño, revisar el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre todo la escucha activa del niño. Recuerden, la clave de esa migración responsable es la planificación y que jamás sea el fruto de la desesperación. Muchísimas gracias por su atención.